Les damos la bienvenida a otra de estas charlas enmarcadas en el ciclo Un café y lo charlamos dentro de la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Este ciclo que pretende visibilizar temáticas varias con un formato lo más distendido posible, en el que intentaremos intercambiar visiones y posiciones al mismo tiempo que diferentes referentes nos cuentan aquello que tienen para aportar en una visión del campo que intenta ser más amplia del análisis que podría darse pensándolo solo desde Argentina, desde donde se pone a disposición este espacio de intercambio. Hoy vamos a charlar con Aquiles Almonacid Fierro de Chile sobre la formación de profesores y varios aspectos que lo componen y de cómo ellos se relacionan para dar cuenta un poco de las particularidades de la formación en Chile y quizás poder ver aquellas cuestiones que se asemejan o diferencian respecto de la formación en Argentina. Haciendo un pequeño resumen, podemos decir que Aquiles es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Extremadura, España. Es magíster en Políticas y Gestión Educacional por la Universidad de Talca, Chile. Es profesor de Educación Física por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ocupado y ocupa cargos de gestión, como por ejemplo ha sido vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, director del título de Pedagogía de la Educación Física. Es profesor de Educación Física, es autor de producciones académicas que van desde artículos hasta la coautoría de un libro en relación al campo de la educación física. Al día de hoy se desempeña como director del Departamento de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad Católica del Mau. Así que bienvenido Aquiles, muchas gracias de nuevo por participar de este espacio. Hola Gustavo, buen día a todas y a todos. Gracias a ustedes por la invitación. La idea es que podamos charlar, como bien tú dices, a la luz de ciertas temáticas, ciertos núcleos, ciertos intereses investigativos, quizás no sobre el quehacer de nuestra profesión. Y para ello yo creo que tenemos un largo espacio para poder conversarlo, discutirlo, contar desde Chile, desde este campo, cómo se observa un fenómeno tan complejo como es la educación, ¿no? Y nuestra querida disciplina, la educación física, que tiene ciertos derroteros, hay muchas cosas que son similares. Yo tengo un gran reconocimiento por los colegas argentinos, creo que en particular, digamos, en mi primer año de formación, por allá por la década del 80, nuestras lecturas en ese tiempo, ¿cierto? En las bibliotecas, con unos libros medio amarillentos, ¿no? Era mucho de los colegas de la producción que ustedes generaron, digamos. Yo creo que eso es muy valioso y no, hay que reconocerlo y rescatarlo. Ustedes siempre tuvieron, en general, estoy hablando, ¿no? Del colectivo, no estoy hablando de colegas en particular, sino de cómo ustedes vieron la formación. Procuraron, ¿cierto?, sistematizarla. Yo creo que eso es una cuestión muy fundamental porque las condiciones eran muy distintas. Pero en los propósitos, las intencionalidades, yo creo que se rescatan de esta concepción, ¿cierto? De la idea de compartir, de algo más colegiado, de más discutido. Me acuerdo de los congresos, me acuerdo de la FIEP, muchas cosas, digamos, que ustedes fueron ahí levantando y de las cuales yo de alguna manera fui reconociendo y mirando. Las cosas han cambiado, sin duda, sobre todo los últimos 10 años, han cambiado radicalmente, pero la historia es lo que nos reconoce como tal, digamos. Y en eso yo creo que es Sí, muy valioso además las grandes universidades que tiene Argentina, yo tremendas creo universidades. que es como charlábamos el otro día cuando estábamos en la previa un poco de esto, que es entre Chile y Argentina ha existido siempre una retroalimentación en el campo. Yo te contaba que parte de mi formación tiene una formación muy férrea en lo que es investigación en educación, investigación educativa en Chile. Es decir, también hay un intercambio, así como vos contás que te has nutrido de bibliografía argentina, la formación en la que yo participé y en la cual por ahí sigo, también tiene una gran influencia en relación a lo que es investigación. Cuando el campo de educación física empezó a investigar, tuvo mucha influencia de Chile, así que, bueno, creo que esto podrá servir un poco
para volver a retroalimentar ese intercambio entre estos dos países, ¿no? Y bueno, por ahí quería empezar, que me cuentes un poco cómo funciona hoy, cómo está organizado, cómo es el sistema formador de profesores de educación física en Chile, tanto en la formación inicial como después en su relación con los posgrados y eso, cómo está funcionando hoy actualmente. Ok. Bueno, esto viene de una larga data, digamos. Chile fue pionero en la formación de profesores de educación física, es de 1906. Cuando se crea el Instituto de Manualidades y Educación Física en Santiago, al alero de la Universidad de Chile en aquella época, ¿no? Fuimos los primeros en Sudamérica, ¿ya? Eh, Previo a eso, en la década de 1852, la primera escuela normal de profesores en Chile, también pionera, ¿ya? Eh, Pionera por estos lados del mundo, ¿no? Eh, pero, ¿qué ha ocurrido, digamos? Más allá de ser pionero, lo importante es cuál ha sido el aporte o el trasegar de tantos años, ¿no? Eh, la educación en este país es bien compleja. Es bien compleja, voy a intentar dar algunas líneas, no creo que yo esté en condiciones de, en una entrevista tan breve, digamos, reportar todo lo que ha ocurrido. Pero en la primera parte, quizás del siglo XX, la formación de profesores estuvo instalada en las escuelas normales y de a poco, muy de a poco, se fue incorporando a las universidades. Fue en la década del 50 del siglo pasado cuando las universidades asumen la formación del profesorado y esto genera un tránsito, ¿cierto?, entre lo que hacía la escuela normal, que preparaba profesores para primaria, y la formación más especializada, más disciplinar, ¿no? Educación física siempre estuvo en esa línea, en lo disciplinar, pero muy asociado a lo biomédico, por esta lógica, digamos, de encuentro entre una escuela de medicina muy potente en Chile y la formación de profesorado que estaba orientada, ¿cierto?, a la higiene, la salud y a los otros componentes, ¿no? Por otro lado, tenemos todos los componentes de la educación médico-militar, ¿cierto? La escuela francesa, la escuela alemana, la escuela sueca, estas tradiciones, ¿verdad?, que van sustentando la formación. Fíjate tú que a la década del 60, en la década del 60, había solo tres escuelas formadoras de profesores de educación física en Chile, en las universidades. Por supuesto, lo que diría es la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el ex pedagógico, ahí se formaban los profes. Luego en Concepción, en la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso. Fue por esa época, por la década del 60, donde comenzaron a abrirse más escuelas, porque lo que ocurría es que los jóvenes tenían que irse a Santiago, o a Concepción o a Valparaíso a estudiar esta pedagogía. ¿Por qué? Porque no se dictaba en otro espacio educativo, digamos, solo en las universidades. Eh, y entonces, distintos organismos, tanto locales, en este caso, para el caso del Maule, el Obispado, en 1969 se crea, o sea, hace un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile y en los terrenos y en lo que era la Escuela Rural Experimental, se levanta el proyecto de Escuela de Educación Física en una región como la mía, como la región del Maule, y de ahí en adelante en otros lugares, en Valdivia, Puerto Montt y en el norte. Entonces, en realidad, este movimiento empieza en la década del 60, ¿ya? A instalarse en regiones, porque Chile es un país bastante más modesto que usted en territorio, pero muy extenso, 4.000 kilómetros, ¿cierto? Y todo concentrado en Santiago. Por tanto, los jóvenes tenían que trasladarse, había un costo social, familiar, económico, ¿no?, que era muy complejo asumir. Y se fueron levantando, ¿cierto?, las propuestas más locales, más regionales de formación, siempre en la universidad. Eso yo creo que es un elemento distintivo frente a otras realidades sudamericanas, ¿no? Tanto Argentina como Colombia, por ejemplo, ¿no? Y como Perú, ¿no? Eh, Aquí siempre se concentró en la universidad. Hasta ahí todo bien, digamos, la universidad más bien tradicional, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Católica, la Universidad de Atacama, etcétera. Comenzaron a levantar sus propuestas formativas de formación de profesores muy en línea con lo que hacía el Instituto Pedagógico o el Pedagógico en Chile, en Santiago, que tenía estos 100 años que yo le cuento, de 1906 para adelante.
Entonces, ahí era, digamos, desde ahí salían los formadores que luego iban a sus regiones y levantaban proyectos, pero muy similares, digamos, muy similares. Pero llega en la década del 70 y en la década del 70 el gobierno militar, el gobierno de la dictadura del general Pinochet, toma una decisión, entre otras decisiones, digamos, que se toman a la luz de un proceso, digamos, muy poco participativo, muy poco democrático, muy jerárquico y muy instructivo, digamos. Decide ponerle fin a las escuelas normales. Y eso es a mitad de la década del 70, el año 75. Entonces comienzan a cerrarse las escuelas normales donde se formaba el profesorado primaria y la instalan en la lógica muy de mercado en las universidades. Lógica de mercado que luego, en 1980, con la reforma educacional del gobierno militar, lo que hace, ¿cierto?, es abrir la educación para que los privados administren el sistema. Esto es complejísimo, ¿ah? Tiene de luces y sombras, muchas sombras en realidad, porque cuando se abre el mercado, los mecanismos de regulación son muy lábiles. Casi no existe regulación y entonces se crean institutos eh, por privados, por empresarios, que comienzan a dictar esta formación, la formación de profesores, de básica, de ciencia, de educación física. Amén que continuaban las universidades, pero con una competencia mucho más feroz, porque los institutos no tenían ni la infraestructura, ni los cuerpos académicos, ni los laboratorios, ni la amalgama de elementos que necesita la formación más compleja, ¿no? Pero el título valía igual. Voy a hacer un paréntesis, ¿ah? En esa época, en los 80, incluso se permitió que los profesores se formaran en un régimen así como muy express, voy a llamarlo de esa manera. Se permitió que las personas que estaban en el sistema, esa era la lógica, que ya hacían docencia de alguna manera en las escuelas rurales, en las escuelas, digamos, más periféricas, se pudiesen formar como profesores los días sábados. Y ellos iban los días sábados con mucho esfuerzo también, si es legítimo, digamos, pero son títulos que fueron aprobados, digamos, por el sistema educativo de la época en ese contexto, ¿ya? En un contexto muy difícil, entonces es muy difícil homologar la formación entre los 80 y los 90. No es sino hasta la década del 90 en que llegan los gobiernos democráticos y con el ministro Lagos de la época, el año 91, en que comienza a tomar forma una nueva reforma que se instala con el gobierno de Frei el año 96. O sea, de aquí estoy siempre hablando del siglo pasado, digamos, el año 96 recién se comienza a trabajar y a mirar la formación del profesorado con un lente mucho más internacional. Es así como la doctora Beatriz Ábalos, una profesora de historia que hace su formación en Estados Unidos y tiene mucho desarrollo investigativo, etcétera, llega a Chile para liderar un proyecto muy ambicioso en los 90 que se llama, luego, en un texto, se traduce en un texto, un libro rojito muy hermoso que se llama Profesores para Chile, Historia de un proyecto. Y es bien emocionante cuando uno hace el reconto, porque yo era ya profe en la época. Yo estudié en los 80 como ustedes lo dijo, estudié en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aquí en el Maule. Estudié educación física, en la década del 90 hice una licenciatura en educación, porque esa es otra característica. La licenciatura tú estarías solamente con el título profesional, la licenciatura había que obtenerla luego, porque era un grado, ¿no? Y en los 90 comienza este proceso de reforma, se homologa la formación y se instala la formación de licenciado en educación con el título de profesor de educación física en las universidades, con duración de 4 o 5 años. Eso era más o menos la formación de la época. Bueno, ella, la profesora, hace un trabajo maravilloso porque hace un estudio casi de caso, recorre Chile, entrevistando profes, directivos, estudiantes, viendo las clases, haciendo observación, etcétera, digamos, y reporta lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre, que lo que teníamos a fines del 2000 era una formación muy disciplinar. Muy disciplinar, vale decir, los estudiantes que estudian pedagogía en biología, por ejemplo. Ellos se formaban prácticamente como licenciados en biología y solo el último año iban a los campos para hacer sus prácticas profesionales. ¿Qué ocurría en la época? Que un niño, un joven de 20 años, 22 años, tenía todo este conocimiento científico, ¿no?
pero ir a un colegio, a una escuela, a un liceo, a enseñar un conocimiento como la química, la biología, la educación física, lo disciplinar, era... Aquí en Chile decimos otra cosa con guitarra, ¿no? Entonces, el componente pedagógico de la formación estaba muy, muy olvidado en el momento. Estaba poco elaborado, poco sistematizado, poco trabajado, poco indagado, ¿no? Entonces, ella instala este concepto en la formación inicial. Formamos profesores, primero. Usted dirá, pero ese de perogrullo. Sí, pero estamos hablando hace 25 años atrás prácticamente, donde la cuestión era absolutamente distinta y lo que ocurría es que nuestros mejores egresados abandonaban la profesión docente. El 40% de los profes abandonaban al tercer año la escuela y el liceo porque no resistían la cultura organizacional de la escuela o el liceo, el trato con los estudiantes, la relación pedagógica, este conocimiento que hay que enseñar, pues, y alguien te tiene que enseñar a usar buenos ejemplos, buenas ilustraciones, buenas metáforas, y nadie te lo enseñó. Entonces, finalmente, era la ley del más fuerte, la ley del que podía, digamos, resistir, porque además teníamos un grupo muy diverso, y hoy día es más complejo aún, pero ya llegaremos a la época. Así, entonces, Chile toma otra decisión. Le dice, mira, a mí me interesan los profesores, ¿sí? Y voy a instalar un mecanismo que se llama acreditación institucional para que las universidades reporten que efectivamente sus procesos son de calidad, son de envergadura, son robustos, tienen las infraestructuras, las bibliotecas, los cuerpos académicos, la investigación, etcétera, que sean universidades, pues no cualquier instituto es universidad, ¿no? Entonces, primero voluntario, a fines del 2000 esto era voluntario, la primera parte del 2000 ya se hace obligatorio. Y además, Chile tomó otra decisión, las pedagogías y medicina, su acreditación es obligatoria. Vale decir, teníamos que ahora ponernos ya un traje un poquito más largo y decir, efectivamente, yo formo profesores de educación física, de química, de biología, de historia, etcétera, pero tengo que tener las condiciones operacionales para poder formar. Y entonces vino la presión, que fue una presión externa, ¿cierto?, a las instituciones, pero que las llevó a mejorar, porque tuvieron que hacer inversiones, los privados, porque la lógica de mercado, dicho sea de paso, se ha mantenido y se sostiene. Eso no cambió con los regímenes democráticos. El modelo en la lógica, ¿cierto?, neoliberal se sostiene. Y ocurren ahí entonces los procesos, ¿cierto?, de ajuste. Y obviamente algunas instituciones salen mejor paradas que otras no tanto, porque aquí hay que preguntarle a los empleadores ahora qué piensan de los egresados. Hay que preguntarle a los egresados qué piensan de los formadores, de qué pasó en su formación. Los pares evaluadores iban a ver las canchas, los gimnasios, los laboratorios, las aulas, la cantidad de estudiantes, cuántos académicos por estudiante, cuántos profesores con grado de magíster en la época, muy pocos doctores. No te digo que en la primera parte del 2000 eran contados quizás con la mano los doctores en Chile, digamos, o sea, en educación física, porque doctores en educación probablemente había más, pero en educación física, con doctorado en educación física eran muy pocos. Porque en ese minuto, piensa tú, Gustavo, que el único doctorado en educación, había un solo doctorado en educación en este país, en el 2000. Un solo programa de doctorado. Y de la Pontificia Universidad Católica de Chile que formaba doctores en educación. Por tanto, en educación física no había. Y te voy a decir algo más, digamos. Hoy en día, 2024, existe un solo programa acreditado que forma doctores en educación física, que es precisamente de la universidad donde yo trabajo. Entonces, no es algo que nosotros hayamos desarrollado, esto no es España, ni Portugal, ni Francia, ni menos Estados Unidos, digamos. Es Sudamérica. ¿Ya? Y en Sudamérica las cosas tienen su tinte, digamos. Entonces, la formación del profesorado ha sido muy compleja. En la década del 2010 viene otro cambio. Perdón, no es café, pero es agüita. Ah, Otro cambio producto de la movilización estudiantil. Los chicos de secundaria primero en 2006 y los estudiantes universitarios en 2011 hacen un movimiento social muy potente, pidiendo tres cosas básicas: una educación pública, gratuita y de calidad. Tú dirás, pucha, no es tan difícil lo que piden, sí, pero es que resulta que el mercado estaba pero desregulado absolutamente. Y la universidad,
algo que no te he dicho, el financiamiento de las carreras universitarias era a costo de la familia. Aquí nunca tuvimos una universidad gratis a partir de la década del 80. A partir de la reforma del general Pinochet, todo se pagaba, con crédito, con todo lo que tú quieras, pero se pagaba. La carrera la pagaba el estudiante, la familia, alguien pagaba, no el Estado. Entonces los chicos dicen, bueno, es hora de que la educación sea gratuita. Como en tu caso, tú estudiaste probablemente en Argentina gratis. En Brasil las universidades estatales son gratis, en Perú, en Colombia son gratis las estatales. Aquí en Chile no. La Universidad de Chile, imagínate, la universidad más estatal de todas las estatales. Hasta esa época, hasta el año 2010, había que pagar. Medicina, que hoy día cuesta $10.000, esos $10.000 de la época salían de alguna parte, no del Estado. Eso es un cambio radical. Yo sinceramente pensé que nunca lo iba a ver, ¿eh? Yo ya era mayorcito ya era profe en la universidad, y cuando vi todo esto dije, esto es muy difícil porque eran, a la época, digamos, casi más de $2.000 millones anuales. Bueno, hay un acuerdo entre derecha, izquierda, centro, digamos, político primero, porque todo esto es política, y se llega a la decisión de financiar la educación por parte del Estado a el 60% de los jóvenes más vulnerables del país. Vale decir, al 60% más pobres. Obviamente en un horizonte de tiempo de 3 4 años para ir ajustando, digamos, los presupuestos, las lógicas y también esta cosa de la política, ¿no? Se logra aquello, se firma. Entonces, el Estado dijo, hizo toma otra decisión. Dice, ¿usted es universidad? Sí, ¿está acreditada? Perfecto. Pero yo no le voy a pasar dinero a usted si usted no tiene ciertos requisitos y condiciones. Yo le voy a financiar a sus estudiantes más vulnerados al 60%, pero usted tiene que tener acreditación de un nivel hacia arriba. Entonces le puso otra cortapisa, porque ponte tú, la década del 90, 2000 teníamos acá 50 universidades para este país de 17 millones de habitantes, o sea, una locura. Hoy día son 35 universidades las que valen, las que van a los rankings, las que se evalúan, las que están acreditadas, las que luchan, digamos, por estos recursos. Y entonces las universidades tuvieron que, ¿qué hacer? Invertir. Invertir nuevamente para mejorar la calidad, más texto, más profes, más investigación. ¿Para qué? Para poder postular a esos procesos más complejos, ¿cierto? Incorporando la investigación, la acreditación obligatoria en vinculación, en docencia y en investigación ahora, porque obviamente lo que caracteriza a la universidad es la investigación. Había muchas universidades muy docentes que solamente se replicaba el conocimiento. Y entonces le dijo, sí, yo les paso el dinero, les financio, pero usted tiene que acceder a la gratuidad y les pongo ciertas condiciones. Para acceder a la gratuidad, la universidad tenía que decir que sí, pero comprometerse en un horizonte breve para mejorar todas sus condiciones de operación. Así fue. Y hoy día tenemos muchas universidades, yo diría que unas 30 universidades adscritas a la gratuidad. Y el Estado, con lo que pagamos todos los chilenos y chilenas, digamos que son nuestros impuestos, financia a los jóvenes para que estudien gratis. Los demás no estudian gratis. Ese 40% hay becas, hay crédito y también hay financiamiento de la familia, digamos, pero ahí está, ¿te fijas? Esas son las dos formas de financiamiento. Eso ha llevado, ¿cierto?, a una competencia fuerte también a nivel universitario por estar en las mejores categorías. Porque estar en las mejores categorías de acreditación te entrega más recursos del Estado. Claro. Y entonces la lucha es porque cada institución sea cada vez mejor para acceder a esos recursos. Ahora, ¿qué es mejor? Tampoco aquí están tan los ingenieros, no se dieron una vuelta tan larga, digamos. Los rankings. ¿Qué te piden los rankings internacionales? Primero tienes que tener estudiantes, porque si no tienes estudiantes esto no resulta. Ya, profe, ya, ¿cuántos profes? Vale. ¿Cuántos profes por estudiante? ¿Cuántos profesores son doctores? ¿Te fijas? ¿Cuántos doctores, qué relación hay y qué nivel de investigación tiene? ¿Cuántos proyectos se adjudican? ¿Cuántas publicaciones en las mejores bases de datos como WOS, Scopus, etcétera? Después, ¿qué impacto tiene esa investigación en los índices H, etcétera? Las nuevas métricas hoy día nos tienen vueltos locos, digamos. Entonces,
pusieron estándares internacionales. Y por tanto, todos sabemos las reglas del juego. Si queremos estar allí, tenemos que, estar, digamos, en esa regla y luego dijeron, bueno, los doctorados sí, no es problema, pero los doctorados son acreditados de manera obligatoria. ¿Usted quiere tener un doctorado? Tiene que acreditarlo. Y si se acredita, tiene recursos, si no, no. Entonces, tener un doctorado acreditado, de verdad, es una cuestión muy fundamental hoy día para las instituciones. Y te insisto, no todos están acreditados, por lo mismo, porque las exigencias son cada vez mayores. Un Yo- breve reconto, profe, más o menos, digamos, sí, sí, no, 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 de cómo están las cosas por este paísito. sí, no, aparte me da el pie para dos cuestiones, digamos. Esto que planteaba hoy de poder intercambiar qué es la realidad de cada uno de los países, digo. Nosotros hoy estamos justamente, quizás esta entrevista, esta charla salga de acá a 3, 4 fines de semana, pero estamos hoy particularmente en una lucha muy interesante, bastante complicada en relación a lo que ustedes pasaron en un momento, ¿no? Y quizás proponiendo lo inverso, ¿no? Todos esos cambios que ustedes pudieron ir viendo y se pudieron dar a lo largo del tiempo y a través como vos planteabas, el movimiento estudiantil y todo eso, hoy acá se está resistiendo para sostener desde un lugar la gratuidad de la educación universitaria y desde otro lado hay un avance muy fuerte hacia la desregulación total del mercado. Así que escuchándote en este derrotero, en este recorrido de lo que pasó, una de las cosas que se me viene a la cabeza es eso, ¿no? Cómo hay procesos en diferentes épocas y quizás lo que en algún momento representó lograr algo en otro lugar y hoy se está luchando para lograr lo contrario a eso que de alguna forma benefició a Chile, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en este derrotero vos hablaste hoy de la investigación, hablas de la acreditación que tiene que ver con las investigaciones, con las publicaciones, y este cambio que hubo de las escuelas normales hasta las universidades. Las universidades generalmente, por lo menos acá en Argentina pasa, están más vinculadas con la investigación que quizás con la docencia. Y entonces ahí, ¿cómo funciona en Chile la investigación? Es decir, qué importancia tiene hoy tras todo este recorrido, más allá de esta cuestión de acreditación? Hay una investigación seria, hay todo, quizás acá un poco te cuento muy rápidamente lo que pasa acá para poder quizás encararlo por ese lado. Hay todo como un gran grupo de profesores de educación física muy formados en determinadas posiciones teóricas, muy formados en los institutos, no en las universidades que tienden a no generar, no darle mucha importancia a la investigación. Y es decir, se plantea como una separación del campo de los prácticos, lo que estamos en la escuela, y la investigación hace un pequeño grupo en la universidad. Entonces ahí el campo de la educación física, con la formación y la investigación, si bien hay algunos avances, tiene algunas tensiones. ¿Cómo funciona ahí en Chile la investigación para el campo de la educación física, para el profe que está? ¿Cómo está funcionando esto? Mira, yo, Gustavo, haría la distinción porque eso que ocurre allá también ocurre acá, digamos. O sea, la discusión teórica siempre está, porque es una cuestión epistemológica, digamos. ¿Usted escribe para quién? ¿Para que lo lea quién? Y entonces la pregunta es, ¿los profes de la escuela, del liceo, están desarrollando una investigación pertinente, coherente, consistente, sistemática? La verdad es que no. Y la verdad es que no, porque el modelo primero no lo permite, no es que no quieran, no pueden, porque no sé, de 30 horas tienen que hacer 28 o 26 de docencia directa. Entonces, son otros ritmos, otros mecanismos, una realidad muy distinta para el profe que se formó en la institución, que tuvo algunas luces sobre la investigación educativa, la investigación pedagógica, pero llega al campo, llega al liceo, a la escuela rural, urbana, etcétera, y esos espacios no están. No están y yo me temo, digamos, que tampoco es prioritario de la política pública, ¿no? En cambio, en la academia la cuestión cambia. Aquí el llamado, ¿cierto? Y el desafío es a constituirnos
universidades complejas. Las universidades complejas, además de la docencia muy potente, ¿cierto? Además de la vinculación o la extensión con el medio, tienen dos características. Tienen eh, la investigación y tienen la formación a nivel de doctorado. ¿Ok? Entonces, para que una universidad sea compleja, tiene que incorporar el ámbito investigativo en términos de proyectos, en términos de publicaciones, en este caso los papers, los famosos papers, y I más D, que es que es la transferencia tecnológica, que es todo lo que es patente. Eso no hay, si bien es cierto, no hay un estándar, pero tú es re fácil, porque tú dices, bueno, ¿cuál es la productividad de una universidad en términos de publicaciones en las mejores bases de datos? WOS Scopus. La Universidad de Chile y la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile tienen 3.000 publicaciones al año, su académico en esas dos bases de datos, quizá un poco más. Ya, pues, ese es el referente. Entonces, cuando te evalúan, tú tienes que saber que tienes que estar alrededor de las 1.000, ¿cierto? Para poder entrar a una competencia que es muy, muy dura, pero es muy difícil, al igual que los proyectos. Aquí tenemos la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que ha sido fundamental para el desarrollo. Los proyectos son de iniciación, fondos circulares, donde los académicos postulan, son recursos muy importantes. Te estoy hablando de entre años $100.000, o sea, recursos importantes para el académico, para el grupo de académicos, para desarrollar investigación de punta. Eso lo entrega el Estado a través de una postulación abierta, transparente, ¿cierto? Y son recursos que van en todas las áreas, en ciencias sociales, en humanidades, en medicina, en ingeniería, en todas las áreas del conocimiento. Recursos para que los profes desarrollen investigación. ¿Quiénes son los que desarrollan investigación? Los profesores que tienen más formación, más experiencia y que se adjudican esos fondos, porque son fondos muy competitivos. O sea, Aquiles, del cien antes, por ciento se adjudican hoy día el 15%. O sea, de 100 proyectos se adjudican 15. O sea, hay 85 buenos proyectos que no se ganan, digamos. Y esos profes y esos académicos y esos grupos tienen que seguir haciendo investigación. ¿Dónde lo hacen? Con financiamiento de las propias universidades, con financiamiento internacionales, con otro tipo de financiamiento. Pero seguimos haciendo investigación. ¿Por qué? Porque es una demanda hoy día fundamental para acceder a más, a mejores estándares. Te hablaba yo de los doctorados. Muchas universidades tienen doctorado, pero no todos los doctorados están acreditados. Entonces, la CNA también, la Comisión Nacional de Acreditación, ha puesto un cierto nivel. Ya, ok. Doctorado en todas las áreas del conocimiento. Yo no puedo tener solamente doctorado en educación. Tengo que tener doctorado en Derecho, doctorado en Ciencias Sociales, doctorado en Medicina, doctorado en Salud, doctorado en Ingeniería, etcétera. Distintas áreas, modelamiento matemático, vale decir, en los campos del conocimiento, ¿no? Y en la medida que esos doctorados estén acreditados, entonces yo estoy construyendo, ¿cierto? Una cuestión bastante más compleja en la investigación. Ahora, ¿cómo se genera la investigación en la universidad? ¿Cómo lo hacemos los profes? Primero, aquí los académicos llegan a la institución, ¿cierto? A cualquier institución hoy día cada vez más joven. Como estaba el otro día, hoy día son jóvenes de 30 35 años, la mayoría de ellos que han logrado su doctorado en el extranjero. Llegan de Australia, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, llegan a hacer docencia, pero ya son doctores, fueron formados. Chile tiene un sistema de becas para los doctorados en el extranjero muy potente. La NID, la Agencia Nacional de Investigación, los jóvenes, digamos, a los 22, 25 años, postulan a esas becas con sus pregrados, con sus titulaciones de licenciatura o con sus magíster para hacer sus doctorados afuera. Y el Estado los financia, 4 años, 5 años para que logren estas titulaciones, se incorporen en la academia y desarrollen investigación de punta. En Inglaterra, lo que tiene los países nórdicos, esta transferencia con la empresa. Los doctorados hoy día todavía está muy en la lógica de la academia. O sea, un joven doctor en ingeniería, en agraria, etcétera, está pensando siempre en la academia, en los centros de investigación, en los institutos, te fijas, en los grupos de investigación. Pero poco se conecta con la empresa. ¿Aló? sí, Aquiles. Entonces, voy a seguir con la línea, parece que nos perdimos un poco. Lo que te comentaba, Gustavo, es que estamos en un tránsito, sin duda. Muchos jóvenes
se fueron a doctorar al extranjero, volvieron, pero se insertaron en la academia. Se insertan en la academia, que es la universidad, que son los institutos de investigación. Pero poco con la empresa, poco vínculo con la empresa, con la transferencia tecnológica, porque nuestro país, probablemente como el tuyo, ha sostenido su desarrollo y su crecimiento, ¿cierto? Y su PIB, en definitiva, en materias primas. Nosotros dependemos de la agricultura, digamos, o sea, aquí exportamos vino, exportamos cereza, exportamos cobre, te fijas, ¿no? Pero el tratamiento de aquello, el litio hoy día lo estamos exportando sin un tratamiento especializado, sin incorporarle valor agregado. Entonces, en nuestra empresa, nuestra industria es muy básica porque no se ha incorporado la tecnología y la innovación y la investigación. Yo creo que eso van a pasar largos de años para poder hacerlo, ¿ah? Pero es necesario. ¿Por qué? Porque estos jóvenes que llegan a Chile luego de un tránsito importante afuera van a aportar de manera significativa en el desarrollo científico y tecnológico del país. Pero no solo en la universidad, también en la empresa, pero la empresa tiene que abrirse a aquello. Ese tránsito aún no lo generamos. Entonces, estamos instalados todavía en la academia y estamos en las lógicas muy tradicionales. Estamos en la lógica de grupos de investigación, de la generación de muchos proyectos y consecuentemente muchos papers, muchas publicaciones, cada vez con mayores indexaciones, las bases como GOS, con Q1, Q2. En eso está la discusión hoy día, digamos. A Pero eso, a- el liderazgo va a pasar en algún minuto por tener otras métricas. O sea, ok, usted tiene ya los papers, pero ¿quiénes de sus académicos son los que lideran, los autores principales? ¿Quiénes lideran los proyectos? ¿Quiénes están vinculados con la empresa, con patentes? ¿Te fijas, no? Ese triángulo ya va a tensionar más porque va a requerir también mayor inversión. Eh, Toda la universidad en Chile, la mayoría, las grandes universidades están apostando fuertemente por la investigación. una de las Fuertemente por la cosas investigación. Una de las cosas que te iba a preguntar en esta lógica que planteas de las cantidades, es decir, de poder acreditar de acuerdo a la cantidad de publicaciones, ¿ahí juega en contra o a favor de la calidad de las investigaciones? Es decir, al estar en una carrera eh, tan exigente, por ahí a veces, no siempre pasa, pero quería preguntarte cómo lo ves ahí, esta cuestión juega a veces en contra, ¿no? Por decir, bueno, si lo que se mide El son N siempre números, cuando lo que uno es busca el N, cuando uno busca solo el número, aumentar el N, tiene ese riesgo. Entonces, lo que se hace hoy día es, si bien es cierto, porque esto que te estoy contando no es de ahora, digamos, o sea, uno no logra un estándar de desarrollo investigativo en un año, ¿ah? Son 10 años por lo menos, ¿ya? Son 10 años para pensarlo, cómo hacer, cómo instalo, cómo contrato a los profes, cómo genero los grupos de investigación, los centros de investigación, los institutos, la transferencia tecnológica, cómo instalo la lógica. Es complejo eso. Esos son 10 años, ya, 6 no sé, pero no es de la noche a la mañana, imposible. Imposible lograrlo de la noche a la mañana. Teniendo aquello, ¿cierto? Obviamente las publicaciones van a hacer esto, porque la colaboración nacional e internacional va a permitir eso. La fase que viene es lo que yo te decía, que es la compleja. Ok, esa investigación que ya la tenemos, ¿cómo se transfiere a la empresa? ¿Cuántas patentes tenemos? ¿Cuántas innovaciones efectivamente tenemos? ¿Ya? Ahí hay un vínculo que es importante porque si no, vamos a seguir produciendo materia prima y no pasamos al nivel de desarrollo que el país requiere, digamos, que el entorno requiere, ¿no? Y lo segundo, ¿cierto? Es decir, bueno, ok, tenemos investigación, pero ahora necesitamos otra cosa, que esa investigación tenga un impacto. ¿Ok? ¿Cómo se lee el impacto? ¿Quién lidera la investigación? Vale, académico de las propias universidades, académico en este caso donde yo trabajo, en la Católica del Maule. Y seguidamente las métricas, ¿cierto? Ok, y eso, por ejemplo, el índice H en Voces Copos te indica si esa investigación que tú publicaste, alguien la lee y alguien la cita. Si no, no. ¿Te fijas? Y luego viene otra métrica hoy día, que es la métrica de, ok, tú ya tienes el ON, tienes una buena cantidad de papers, tienes un buen índice H, pero ahora, ¿cómo andas con el resto del mundo? Ok, esta investigación, este paper, estas 10 publicaciones, 20, 30 publicaciones, ¿cómo andan cuando yo las comparo en el mismo campo a nivel mundial? ¿Están efectivamente citadas?
¿O no? ¿Alguien las considera para sus propios trabajos investigativos? Eso es la fase que viene y una fase mucho más sensible, porque ya no se trata, como te decía yo, de tener un número determinado de publicaciones, sino de que esa publicación tenga un impacto en dónde, en la academia. Lamentablemente, y aquí, ¿cierto? El paréntesis, esto está centrado y concentrado en la academia. Escribimos para lo académico, nos leemos lo académico, porque el tránsito hacia los territorios escolares no lo hemos logrado. Y en esta lógica de competencia va a ser muy difícil, porque en definitiva lo que tú ves es una lógica de competencia. Esa es la Claro, lógica que está. Y si voy para atrás, es la misma lógica de mercado. claro, claro, Compito, por eso era compito por los la mismos pregunta. recursos, porque el modelo, creo que lo expliqué o lo del liceo conmigo, no se modificó. Entonces seguimos con el modelo de mercado, con el modelo neoliberal instalado en la educación. Por tanto, todos competimos por unos recursos que son bien limitados. Entonces la pregunta es, ¿seguimos compitiendo? Bueno, ¿qué alternativa tenemos para sobrevivir como institución? ¿Qué haría un rector? ¿Qué haría un equipo directivo de las instituciones? ¿Qué hace? Porque Está, si no, no tiene los recursos, no tiene los estudiantes, no tiene la envergadura y todo se cae. Y se claro, cae la sensible, que es la autosustentabilidad del proyecto formativo. claro, es el sistema que es el sistema es implacable, digamos, el sistema es implacable y Implacable. ahí es donde ahí es donde justamente hay que apuntar. Aquiles, habíamos pactado un tiempo porque sé que estás Bueno, ocupado. nos quedan 10 minutos, no te preocupes, tengo Vos- todavía un margen. Bien, bien, por eso no quiero No, irme. no, sí, es que está interesante la conversa, así que Sí, si no, quieres la verdad otro que me tema, interesa, lo que me gustaría preguntarte ahí justamente cómo haces vos el paralelismo entre lo que tiene que ver con toda la formación y la investigación en relación al mercado y en relación a las empresas y a las patentes, cómo haces el paralelismo en relación a la investigación en educación física. Hoy un poco apuntabas al tema de que esa investigación tenga impacto en la clase, pero bueno, eso quería, si me podés desarrollar un poco más, ¿cuál sería tu visión de decir las investigaciones, el próximo paso de las investigaciones en educación física es básicamente, o lo pienso desde este punto, que se pueda medir desde acá? ¿Desde dónde lo ves vos? mira, yo tengo una experiencia en Europa, en la universidad donde yo estudié en la Universidad de Extremadura en España. Conocí muchas cosas en Europa, ¿no? Pero te voy a contar un par de situaciones y de experiencias que a mí me llamaron mucho la atención. Había un par de distintos grupos de investigación, ¿ah? Mucho de la ciencia biomédica, hoy día educación física está mucho en la biomédica, mucho en salud, en rendimiento deportivo, hay colegas que se dedican a eso, ¿cierto? Y tienen una productividad altísima, de verdad que altísima. Es muy destacable, gente que está en esa línea de las biomédicas que desarrolla, digamos, mucha investigación, ¿ya? Y también en deporte, ¿no? Y en rendimiento deportivo. Pero me llamó la llamó la atención de una experiencia de un par de colegas que siendo doctores, ellos hicieron la vuelta, digamos. Dijeron, bueno, nosotros no podemos competir con los colegas más jóvenes, eran como ya de mi edad ellos, ¿no? Mayorcitos, y tenían toda esta cosa de la impronta pedagógica. Bueno, uno de ellos hacía circo, el otro gimnasia, todos los que las actividades artístico-populares. ¿Te das cuenta? La gente que le da una vuelta a esto, ¿no? Porque de pronto pensamos que todo es rendimiento, ¿no? Que todo es productividad, que todo es ciencia, que todo es dato, ¿no? La métrica es importante, pero en definitiva el profe tiene que enseñar algo, un contenido. Y ese contenido tiene que resultar atractivo para otro grupo de estudiantes que ya hablaremos en otra oportunidad, que es cada vez más diverso y cada vez más complejo, ¿ah? Entonces estos profes estaban por la parte más pedagógica, ¿ya? Didáctica, la enseñanza de la disciplina. ¿Ah? El acrosport, una cuestión que me encantó verla, digamos, cómo lo trabajaban en la escuela, porque rompe esta cosa más lineal, mecánica, ¿cierto? De la competencia, los más hábiles contra los menos hábiles. En el Acrosport todos participan porque es colaborativo, esencialmente colaborativo. ¿Ya? Los bailes urbanos, las actividades circenses, las telas. Bueno, estos profes empezaron a darle una vuelta a esta historia y empezaron a crear un spin-off eh, en transferencia tecnológica y en patentamiento de equipamientos para la enseñanza. Como ellos venían de toda esta cosa más bien alternativa, digamos,
empezaron a pensar que desde el aporte que ellos podían hacer a la ciencia y a la tecnología era buscar cómo esa enseñanza, ¿cierto? Ellos podían hacerla a través de el patentamiento de ciertos artefactos, de ciertos equipamientos. Y te voy a contar uno que yo me recuerdo porque yo vengo de los deportes náuticos, ¿no? Estos tipos hicieron algo así con el RAN, con el kayak. eh, Enseñar el kayak, el canotaje, digamos, cualquiera se puede subir un kayak de turismo. Cualquiera de nosotros. Se sube a un lago, una pala y vamos para adelante. Pero entrar a un kayak de competición o una canoa de competición requiere un equilibrio dinámico mucho más complejo porque te volcáis a los segundos. Entonces pusieron un kayak, le pusieron una ruedita y en seco ellos le enseñaban el equilibrio a los niños. Y patentaron esa cuestión. Te lo estoy hablando en síntesis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero del deporte a la enseñanza y al patentamiento. Fíjate, no fue un año, ¿ah? 4 años de trabajo, porque esto es mucha investigación aplicada. Lo interesante es que esto es investigación, pero aplicada. ¿Te fijas? Y que finalmente te entrega un producto para que el profe de la escuela, el profe del club, el profe que está ahí con los niños pueda ocuparlo, utilizarlo. Pero es producto de la investigación. ¿Te fijas? Si tú me preguntas qué se podría hacer, yo pienso que esa sería una buena opción. ¿Por qué? Porque los profes en la escuela son súper creativos, po. El profe en la escuela a lo mejor no lee el paper que nosotros generamos aquí en la academia. El paper en inglés, el paper, qué sé yo, que tiene otras connotaciones, ¿no? Pero el profe tiene una experiencia po, y ha probado 10 cosas, o 20 o 100 a esta altura. Y a lo mejor, con el apoyo de académicos de la universidad, más la experiencia, formar grupos que permitan hacer esta transferencia, ¿no? Ir buscando soluciones a la enseñanza de la disciplina que sean más, qué sé yo, más atractiva, más innovadora. Y en una de esas te encontráis con algo que efectivamente ellos, sus trabajos estaban puestos en sus patentes y tenían ahí un par de ejemplos en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura ahí en Cáceres. Eh, Así que yo creo que eso habla mucho de creatividad, Gustavo. Yo creo que hay que ir por ese lado, ¿ya? La cosa más tradicional ya va en boga, todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo lo va a seguir haciendo. Pero esto otro, pienso yo que podría ser un espacio, como tú me preguntaste, ¿qué alternativa tendrían? ¿Qué alternativa tendrían los profes? ¿Qué alternativa tienen los jóvenes? ¿Qué alternativa tienen para pensar, ¿cierto? Una educación física que incorpore estos elementos de la creatividad, la innovación, la investigación. ¿Mm? Una posibilidad sería, Una ¿cierto?, posibilidad. la ciencia aplicada. Sí, la verdad que, bueno, como para cerrar en el sentido, no te sientas con esto condicionado por el tiempo, simplemente lo digo para cerrar, porque, bueno, para darle más o menos el mismo formato a todas las entrevistas, la verdad que se abren un montón de cosas. Da para un montón de charlas más. Me interesa mucho lo que planteaste desde el punto de vista de los biomédicos y por ahí en Chile también está la discusión sobre las cuestiones biológicas o no de la educación física. Esto que planteás desde para qué o cómo medir o hacia dónde debería apuntar la investigación. Por ahí acá hay una de las posiciones, por lo menos en otro sentido, digamos, que podría discutir muy bien con eso y que creo que saldrían un montón de cosas interesantes en esa discusión, en esa diferente visión. Y así como eso, se abren un montón de cosas más para hablar, pero lo que te pediría como para cerrar es que vos me puedas, digo, que hoy me cuentes o digas acá a quienes están escuchando aquello que hoy te interesaría más decir sobre la educación física y la formación de profesores, eso que te está haciendo más ruido. Viniste diciendo un montón de cosas, pero digo, sintetizar algo de lo que dijiste o poner en discusión algo que quizás no se tocó en la entrevista, algo que te interese demasiado, que te esté haciendo ruido, decimos aquí en Argentina,
sobre la formación de profesores en Chile. Como para cerrar, me gustaría que nada, que te puedas explayar en eso que hoy no podrías dejar de decir ya que tenés la oportunidad de una charla que puede verse en distintos lugares y en Chile también, ¿no? Bueno, hay una cuestión que a mí me preocupa, que tú también la deslizaste ahí, ¿no? Entre líneas, es esta suerte de estandarización en lo biomédico, ¿ya? Pensando que la salud es la respuesta a la formación en salud y en rendimiento y a los aspectos biomédicos de la actividad física, es la respuesta para el profesor, digamos. Yo puedo enseñar de fisiología, de biomecánica, de anatomía, puedo aprender, qué sé yo, de los mejores test para evaluar los distintos ámbitos del desarrollo motor, que me parecen muy necesarios. Y todo eso está perfecto, la mejor antropometría, vale. Pero finalmente, cuando tengo un estudiante que estuvo 5 años en la universidad y que tiene que ir al campo, a una escuela o un liceo, yo considero que lo más relevante para él es que él pueda desempeñar su rol docente, su ethos profesional. Y ese ethos profesional pasa por un proceso, ¿cierto?, de acompañamiento desde los primeros años, en que él vaya reconociéndose como profesor. Nosotros hablamos acá, yo tengo el gusto de desarrollar el curso, la asignatura, la actividad curricular de didáctica de la educación física. Y lo que hacemos en estudiantes de los primeros años de formación es instalarlo en la lógica de que ellos ya no son estudiantes, son formadores. Y las decisiones que yo tomo como formador son distintas a las que yo tomo como estudiante. Entonces yo tengo la tarea como formador de profesores de enseñarle a mi estudiante a que su rol, ¿cierto? Y verse y analizar y revisar y criticar las decisiones pedagógicas que toma un colega o que tomo yo y preguntarles por qué se enseña, por qué se aprende de tal o cual manera. Entonces, una de las clásicas cuestiones que finalizamos en nuestra clase eh, en este curso, en este módulo, es, les pregunto, ¿qué aprendieron hoy? Los chicos dicen que aprendieron, contenido, ¿vale? La segunda, ¿cómo lo aprendieron? Bueno, vieron un video, tuvieron una cuestión vivencial, lo discutieron con los compañeros, el cómo lo aprendieron. Y luego, ¿para qué? Si yo no soy capaz de cerrar la sesión con una reflexión crítica desde el estudiante, no mía, porque yo ya soy viejo, yo ya no voy a volver a la escuela, es muy difícil que vuelva a la escuela, ¿cierto? Eh, pero para ellos, que les va a tocar la tarea difícil de educar a las nuevas generaciones, tienen que tener este componente crítico reflexivo. Si no, Gustavo, no. Que tiene que ser Podemos tener toda habilitado. la ciencia, Que tiene que podemos ser tener toda la habilitado por ciencia. vos. Digo, por vos como Claro, profesor, tiene que ser habilitado por vos, porque claro, tampoco se le puede pedir a los estudiantes que puedan tener terminar una clase o terminar un curso o terminar recibiéndose con estas tres preguntas reflexivas bien claras, si desde la formación no se lo habilita, ¿no? Digo, entonces ahí hay exactamente. una retroalimentación interesante. Y lamentablemente esto no es transversal. No todos los formadores de profesores miramos la formación de la misma manera. Está bien, la diversidad es muy importante, ¿no? Sí, sí. Pero deberíamos tener un eje rector, ¿cierto? Un hilo conductor, que es la escuela. Y ahí se abre otra vez otro montón de charlas, ¿no? Las Sí, relaciones entre las teorías y las prácticas, las técnicas, lo técnico, lo práctico del profesor. Así que bueno, Aquiles, la verdad que ha sido, para mí fue un gusto, me sentí tan cómodo como pensé que me iba a sentir. Para mí eso ya es un indicador interesante en esta charla. Y además de sentirme cómodo, creo que no solo planteaste algunas cuestiones muy interesantes, muy claras, muy precisas, sino que además dejaste abiertas un montón de preguntas y un montón de cosas. Y creo que en esta lógica que planteas sobre el final, sobre tu preocupación por la formación, lo pudiste demostrar también en esta charla. Es decir, a través de todo lo que aportas, dejas dejas abiertas las preguntas en un montón de sentidos del qué, por qué y el cómo, un montón de cosas en la formación. Así que te agradezco un muchas montón. gracias a ti, Gustavo, por la oportunidad y estaremos viéndonos en la vida. ¿Ah? Un En abrazo cualquier grande momento, que desde andes Chile. bien. ¿Ah? Hasta Hasta luego. luego.